Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. ¿Cómo va todo? Vamos a empezar hoy un webinar que he titulado El estómago, punto de partida de una buena digestión. Vamos a ver aquí cuánta gente hay, si me espero un poco para ver que esté todo el mundo en línea y puedan aprovechar esta charla. Esta charla la voy a hacer, durará unos 15 minutos para introduciros en el mundo de la terapia visceral y luego responderé a las preguntas que tengáis. Entonces, voy a compartir mi pantalla ahora, así podréis ver un poco la presentación. Vale, listo. Perfecto. Estamos aquí. Espero que me estéis oyendo todos bien. Entiendo que sí. A ver. Perfecto. Vamos a empezar, pues, a esta pequeña píndola que os he preparado. Una píndola que es una muestra de lo que hago en el curso online de terapia manual visceral. Y es un poco un ejemplo de cómo actuar en clínica delante de pacientes que tienen trastornos digestivos, pero que están enmascarados con trastornos musculoesqueléticos. Entonces, os quiero hablar del estómago, porque el estómago es un órgano muy importante, es el órgano que nos inicia la digestión después de la boca, un órgano que nos genera mucha faena a la hora de digerir, y muchas veces hay trastornos enmascarados que se comportan como problemas musculoesqueléticos y no nos damos cuenta. O derivan con otros problemas digestivos que tampoco sabemos cómo trabajarlos, o cuando los trabajamos no nos mejoran lo suficiente. Por lo tanto, esta píndola intenta hacer un resumen desde una visión más osteopática de cómo trabajar el cuerpo. Yo me llamo Dani Rumaguera, soy fisioterapeuta y osteópata, con más de 20 años de experiencia. Soy docente en la Universidad de Fisioterapia de la Universidad de Girona, en España. Además, también soy psiconeuroinmunólogo y básicamente me dedico a la clínica. ¿Vale? Soy un clínico en consulta y lo que hago básicamente es ver pacientes y como hobby me encanta la docencia, entonces participo en la Universidad de Gerona con varias asignaturas. Entonces vamos allá a hablaros del estómago. Para eso, primero tenemos que situar dónde está el estómago. El estómago lo podemos centrar arriba de la barriga, en donde se acaban las costillas y el esternón. Esa zona se le llama epigástrico y está lateralizado a la izquierda. Entonces en la imagen podéis ver la forma del estómago, que lo podemos dividir en tres partes, básicamente. La parte superior, espero que veáis la flechita, que es el fundus del estómago. La parte más grande es el cuerpo del estómago. Y aquí al final abajo se le llama el antro. ¿Vale? Entonces, la parte que podemos, que sobresale de la zona de la parrilla costal y del esternón, sería la parte correspondiente al cuerpo y al antro. Es donde podemos localizar cuando alguien te dice me duele el estómago, el vientre, y se toca en esa zona, lo que está tocando es la parte baja del estómago. Entonces, el estómago tiene dos válvulas, el cardias, que es la que une el esófago, la parte alta del tubo digestivo, con el estómago. Esa válvula tiene un montón de uniones con el diafragma, con el mismo fundus y con el esófago.
y forman como una especie de cordón que estrangula esa zona cuando hay mucha tensión. La válvula inferior es el píloro y es el que une el estómago con el duodeno, y ahí también hay un sistema muy específico de apertura y cierre de esta válvula. Entonces las tensiones ligamentosas y tales estructuras pueden interferir en este vaciado. El estómago, como lo veis, que está en el centro, está relacionado con muchos órganos. Tiene una conexión directa con el hígado, aquí lo podéis ver en mi flechita, a través del omento menor, se inserta en la curvatura menor del estómago y va a nivel del hígado. En el otro lado tiene una relación directa con el bazo y también tiene una relación con el diafragma. Entonces, estas múltiples inserciones permiten esta estabilidad del estómago. Por debajo, la curvatura mayor del estómago, hay un repliegue de tejido que tiene una función, bueno, hace como un tapiz a nivel de todos los intestinos que lo cubre y que se llama aumento mayor. Estas relaciones os las explico para situar dónde está el estómago y posteriormente, cuando trabajemos a nivel de terapia visceral, veréis la importancia de toda esta localización y tener claro en el cuerpo cómo lo tenemos situado para poderlo trabajar de forma correcta y eficaz. Otra cosa que tenemos que saber es que el estómago, espera, voy a bajar esto aquí, así lo vais a ver mejor. El estómago tiene una inervación simpática. Esta inervación simpática viene a través de los ganglios espinales de D4, D8, o sea, las dorsales medias, y su función principal es la disminución de su actividad. El sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que nos prepara para la actividad, y entonces cuando hay actividad, el sistema digestivo se paraliza. Por lo tanto, cuando hay un aumento del estrés o un aumento de la actividad del sistema nervioso simpática o una desregulación hacia arriba del sistema simpático y encima es de larga duración, puede tener una interferencia a nivel del funcionamiento del propio tubo digestivo. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable sobre todo de la activación del tubo digestivo y de todos los mecanismos de regeneración del cuerpo humano, a nivel celular, de la absorción a nivel del intestino de todos los nutrientes y los minerales, se hace mediante el nervio vago. El nervio vago es un par craneal que sale a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, y que baja a través, al lado de la columna, pasa por el diafragma e inerva todo el sistema visceral. Sabéis que en el intestino se le llama el segundo cerebro. Más que el intestino es el sistema nervioso entérico y por ende afecta al estómago. Por lo tanto, todos los procesos estresantes, emocionales, que pueden perturbar el sistema nervioso entérico, por correlación, también influyen a nivel del estómago. ¿Qué más os puedo contar sobre el estómago? Os puedo contar que el estómago es un habitáculo donde hay un pH determinado, que es muy ácido, el pH es de 2, y eso es clave para el funcionamiento principal del estómago. En el duodeno tenemos otro tipo de pH, es 5,7, entre el duodeno y el intestino delgado, y en el colon el pH es 8. Esto es clave que se mantenga para el buen funcionamiento de todo el tubo digestivo. Cuando hay una desregulación de estos pHs, entonces es cuando hay microorganismos que migran a otras partes del tubo digestivo y nos pueden comportar patología. La hipocloridria, perdón, un segundo, perdón. Antes de esto quería contaros la función específica del estómago, que es el almacenaje y la mezcla de los alimentos. Estos alimentos que ingerimos y los líquidos llegan en el estómago, tienen una capacidad de hasta 2 litros,
o sea que hay mucho material para almacenar, y los jugos gástricos, básicamente el ácido clorhídrico y la pepsina, son los encargados de digerir y dividir las proteínas. Es importante tener en cuenta estas sustancias porque el ácido clorhídrico es el principal mediador del pH. Entonces, unas paredes sanas necesitan una buena protección. Entonces, estos jugos que se juntan junto al alimento y el ácido clorhídrico y la pepsina se le llama quimo, ¿vale? Por tanto, el quimo que tiene que tener este pH es esencial para que la barrera protectora de las paredes gástricas, que es el moco, sea lo suficientemente eficaz para que no haya lesiones. La hipocloridia, que os contaba antes, es una desregulación del pH que puede estar medida por muchos factores. El sistema nervioso entérico es uno de ellos, por fallos emocionales o por malos procesos emocionales, pero por una mala higiene de vida. Tenemos una desregulación. Ese pH se vuelve más alcalino. Esto lo que hace es que la pared de las mucosas se reduzca y, en consecuencia, cuando hay picos de acidez en el estómago, hay lesiones estructurales de la pared. Entonces, una disfunción básica de la pared son las gastritis o los reflujos gastrointestinales, las úlceras. Tener en cuenta también que las válvulas gástricas, que tienen una apertura y un cierre, están mediadas también por esta acidez. Por ejemplo, el duodeno, cuando el quimo se entra en el duodeno, tiene ese pH negativo y eso activa directamente las sales biliares para neutralizar ese pH, y eso hace que cuando se neutralice se cierre el píloro. Cuando este pH no es correcto, el píloro puede permanecer abierto. Entonces es cuando hay ese intercambio de micobacterias que penetran y pueden colonizar. Por ejemplo, el más típico es el Helicobacter pylori, que migra y penetra en el estómago, y es cuando tenemos problemas gástricos. A nivel del cardias, también puede tener fallos en su cierre por esa mala gestión del contenido. Pero básicamente su disfunción viene más determinada por un fallo en las tensiones ligamentosas de alrededor que sostienen el píloro, el cardias, que por el pH propiamente. ¿Qué sintomatología vamos a encontrar en pacientes con trastornos digestivos? Pues irritación de la faringe, garganta seca, tos recurrente, temor, náuseas. Todo esto puede estar mediado por estos mediadores y, como las válvulas no cierran bien, generan esta irritación constante. También podemos encontrar pacientes con saciedad precoz, vómitos postprandiales, distensiones gástricas, mal aliento o gusto desagradable en boca, y hasta dolores musculoesqueléticos dorsales o a nivel del estómago o del vientre en el epigastrio. Estos dolores dorsales, que pueden ser compatibles con trastornos musculoesqueléticos, pero cuando ha sido tratado a nivel de fisioterapia o osteopatía o con algún otro tipo de terapia y no hay una evolución positiva, o cuando el tipo de dolor no se justifica con su clínica mecánica, podemos pensar que hay una influencia del sistema visceral. Tener en cuenta que juntamente con el dolor tiene que haber otro tipo de sintomatología gástrica. Tenemos maneras también de valorar qué influencia tiene el sistema visceral, como todo el sistema de diagnóstico de los puntos de Charcot, las dermagias Charcot que están descritas, en el cual tú, a nivel de unos pasos, de una pinza rodada a nivel del tejido de la piel en las zonas determinadas de cada órgano, si da sintomatología o un dolor específico, podemos sospechar que hay una influencia visceral. Todo esto, cuando el estómago no funciona correctamente, puede derivar a otras patologías
del tipo digestivo bajo, como puede ser el SIBO, la disbiosis intestinal o la estateorrea. Este palabra siempre me cuesta, que es grasa en las heces. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con estos tipos de pacientes que nos vienen en consulta? Hacemos un diagnóstico diferencial, vemos que hay claramente un patrón digestivo que se está afectando por toda esta sintomatología que os he explicado. Lo primero que tenemos que hacer es regular ese pH. Ese pH lo vamos a regular a través de una mejora del estilo de vida, como con un enfoque de la psiconeuroinmunología. Entonces, podemos dar suplementación, cambio de estilo de vida, gestión del estrés, ejercicio físico, pero si todo esto no es suficiente, podemos recurrir a la mejora de la movilidad gástrica a través de la terapia manual visceral. Esta terapia manual lo que nos permitirá es mejorar su movilidad extrínseca del órgano, esa movilidad entre órganos, tener en cuenta que los órganos están envueltos en unas serosas, los cuales tienen una lubricación especial para que esos órganos puedan moverse. El estómago tiene una gran capacidad de almacenaje, ya os he dicho que son casi 2 litros, y eso lo que hace es que aumente su volumen. Eso necesita que esos tejidos sean elásticos y suficientemente viscosos para que se pueda deslizar. Por eso necesitamos que haya una buena movilidad. La terapia manual incide directamente en esa calidad del tejido. Mejora la fluidez, la secreción de esos fluidos entre las serosas, pero es que además el bolo alimenticio, el quimo o el bolo que va bajando, por el propio peristaltismo, la motilidad intrínseca del estómago y de todos los órganos viscerales, también necesita esa elasticidad para poderse desplazar. Y eso lo vamos a trabajar con la terapia manual. Como os he dicho antes, todas las estructuras que hayan tensión relacionadas con el estómago las elastificaremos para dejar libertad plena al estómago para poder funcionar. Entonces, aquí os presento 3 maniobras que si ya habéis visitado el recurso gratuito que había en la página de Regener Academy, donde os propuse los 3 pasos básicos para mejorar el estrés de vuestros pacientes, donde había un abordaje del diafragma. Aquí tenemos, ahí teníais un recurso, si no, aquí lo tenemos. El diafragma. Del diafragma. El diafragma lo tenemos en toda la parrilla costal y lo que vamos a hacer es ese trabajo de liberación. Os voy a mostrar la parte tenemos superior de la primera técnica, es la pinza rodada, donde vamos a elastificar la piel para indirectamente trabajar de forma refleja el diafragma. Y si en el encontramos un encorsamiento, una inflación o una restricción, ahí vamos a poder insistir en el tratamiento. Vamos a trabajar tanto un lado como el otro. Otra técnica para mejorar la flexibilidad del diafragma es con un recoil. Lo que vamos a hacer es coger todo el borde radial. El recoil es una técnica osteopática. La mano es como una manipulación de los tejidos donde se utiliza la respiración. Penetrar progresivamente con esta mano a nivel del diafragma y con la otra va a reforzar. Cuando expira, coges aire, suelta, entramos, y las 2 manos hacen presión, coges aire, suelta y entramos. Vale. Ya tenemos aquí la técnica del diafragma. Básicamente, todas estas 3 técnicas están en el curso de terapia manual visceral, o sea que si las queréis las tendréis ahí. Aquí tenemos otra técnica que es la dinamización directa de los anclajes del estómago. Aquí lo que vamos a hacer es un trabajo de movilización de la parrilla costal y el diafragma. Lo que queremos que es elastificar todas las estructuras que están unidas al estómago. Entonces, de forma rápida, os la enseño. A nivel de estómago. Y acá, derecha, cogeremos un crédito de piel
para no tirar y que no moleste. Y profundizaremos progresivamente hacia detrás de las costillas. Entonces pediremos, los antebrazos estarán apoyados en el paciente. Ya veis que son vídeos bastante didácticos. Lo que queremos es abrir juntamente con la respiración. Bombeamos esto. Coge aire, profundizamos más con los dedos. Abrimos costillas. Suelta aire, bombeamos estómago. Perfecto. Y por último, tengo esta propuesta de tratamiento, que es la liberación del complejo esófago cardias fúndico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar sobre la válvula cardias, donde hay un aumento de la tensión, y lo que queremos es trabajar para liberar todas las estructuras que están alrededor de esa válvula. Entonces, en este vídeo, técnica de relajación. Lo que vamos a hacer con es las dos manos, penetrar progresivamente hacia el cardias, y ahí podemos hacer un recoil. Trabajaremos coordinadamente con la respiración del paciente toda esa zona, para ir liberando esa zona. Y una vez hemos penetrado progresivamente con una dura, sensible a la palpación, que es el cardias. Esta es una técnica un poco sensible, tenemos que ir muy lentamente. Cardias tienen que estar liberadas para... Bueno, y hasta aquí os he hablado de cómo podríamos abordar un tratamiento específico de una víscera donde hay un problema que nos puede derivar con disfunciones del tubo digestivo inferior. Entonces, liberar y normalizar la movilidad juntamente con el abordaje de la psiconeuroinmunología será la clave para rearmonizar ese tubo digestivo, o simplemente cuando hay estructuras o dolores referidos en otras estructuras, como puede ser la zona dorsal, cómo mejorar el tejido si simplemente con movilizaciones, con manipulaciones, con masajes, estiramientos, esas zonas dorsales, que es la zona refleja del dolor del estómago, no mejora. Tenemos que pensar en preguntar al paciente si hay sintomatología de estómago, y si es así, trabajando ese estómago mejorará de forma refleja toda la zona dorsal. En todo caso, en todo esto lo hablo mucho más profundamente en el curso de terapia manual visceral. Es un curso que está planteado de forma muy didáctica y práctica. Estos vídeos son la muestra. Es muy fácil, sencillo, están ordenados por vísceras, por órganos. Cada órgano tiene sus diferentes abordajes, sus técnicas específicas. En cada módulo hay una breve explicación de la localización, de dónde están, de cuáles son las dermalgias reflejas, cuáles son los puntos somatoviscerales donde hay el dolor referido a visceral. Como he dicho ahora, en el estómago es la zona de D4. En el mismo curso os damos una infografía de forma gratuita donde hay un resumen de cada vértebra, a qué órgano tiene correlación. Y también hay una infografía de los diferentes puntos de las dermalgias de Charcot para poder tener un enfoque más global y ir directamente. Cada módulo tiene su explicación específica, pero a modo de resumen, al final tenéis 2 infografías para poderlas consultar de forma más rápida. Entonces ahora, si queréis, estoy abierto a las preguntas. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla, así podré ver el chat si hay alguna pregunta o si hay alguien que quiere decir algo. Si no, por aquí tengo alguna pregunta que me han pasado. Vale. Tengo una pregunta muy interesante de Laura García, que me pregunta si podría tocar algún punto a nivel nutricional
en relación con un paciente gastroectomizado, ¿no? Un paciente que le han sacado el estómago. Entonces, a nivel nutricional, no actúas directamente sobre el estómago, actúas sobre todo el tubo digestivo. Entonces, a un paciente que no tiene estómago, seguramente tendrá que tener una suplementación paralela, pero en todo caso, eso se tiene que hacer un buen diagnóstico, ver cuáles son sus sintomatologías o qué es lo que le falta. Entonces ahí se podrá complementar con la suplementación adecuada. ¿Vale? A nivel nutricional, tiene que comer de forma saludable. Eso es algo que tiene que ser para todo el mundo, no una persona específica para que le hayan sacado el estómago, sino a nivel general todo el mundo tendría que comer de forma saludable. Entonces, todo lo que son carbohidratos, hortalizas, verduras, fruta, ¿vale? Entonces, proteína animal, todas esas cosas que son básicas en la alimentación, tendría que ser el primer paso y luego ver en función de cómo evoluciona, le tocaríamos algún patrón nutricional. A nivel de terapia manual visceral, podemos trabajar sin problemas todas esas estructuras, porque además de haberle sacado el estómago, tendrá muchas cicatrices. Entonces, liberar directamente el estómago no lo podemos hacer, pero sí las estructuras que están alrededor, un buen trabajo de liberación mejorará todo el tránsito del tubo digestivo. Espero haber respondido tu pregunta, María. Entonces, a ver. Laura, perdón. Tengo otra pregunta que es de María. Y me dice, tengo dolor de estómago permanente. Los médicos no me encontraron nada. ¿Qué puedo hacer? Vale. O sea, hacer un diagnóstico simplemente así es muy complejo, ¿vale? Pero un dolor de estómago permanente, si a nivel médico se te ha descartado cualquier afectación grave, entonces tenemos que ver qué está pasando ahí. Seguramente con una valoración de una palpación de la zona, veremos si hay mucha tensión o poca. Puede haber una reacción somática, vamos a ver también la zona a nivel osteopático, vamos a ver cómo está puesto tu cuerpo. Se tiene que ver tu historia de vida, como cuándo pasó, desde cuándo empezó todos esos episodios dolorosos de estómago y lo que cómo se ha ido evolucionando de este dolor, cómo ha ido instaurando y se ha mantenido en el tiempo y las cosas que lo afectan, que lo mejoran, que lo empeoran. Para ver tu historia de vida y ver la influencia que puede haber de tu entorno a nivel, pues una evaluación de la psiconeurología sería clave para ver qué afectación tiene a nivel emocional o a nivel nutricional, y a nivel del punto de vista que te he dicho, a nivel más estructural, sería ver a nivel de la palpación directa qué es lo que está pasando ahí, por si puede tener también una influencia. A ver, más preguntas. Bueno, si tienen más preguntas, yo estoy aquí abierto. Pueden hablar por el chat o pueden seguir haciéndoles como estaban haciendo ahora. Estoy viendo aquí que no se me acaba de descargar las otras preguntas. Ok. Voy a ver más. Tac. Vale, ¿se puede evitar la operación de hernia de hiato? Muy bien, mediante alguna de estas técnicas. Pues mira, esta es una de las preguntas clave para el tratamiento antes de operar. En el curso de terapia manual visceral justo hay como 3 técnicas directas para las hernias de hiato que son altamente efectivas. Sí, la respuesta es sí. Hay técnicas específicas para mejorar. De hecho, la hernia de hiato no es nada más que en donde hay el esófago. Cuando pasa el esófago, por tensión o por las mismas estructuras, hay un escape de
puede ser una hernia que sea el propio estómago, la primera porción del estómago que suba hacia arriba, o puede ser el estómago y el fundus que suben hacia arriba. Y al final la técnica lo que tiene que hacer es esas estructuras que están ahí, no sé si se me ve, pero bueno, esas estructuras que están ahí es cogerlas desde abajo y tirarlas hacia abajo, junto con la respiración, que es el diafragma, donde está el orificio, que intentará ir hacia arriba. El momento de expiración, que el diafragma va hacia arriba, nosotros vamos a estirar hacia abajo y vamos a extender la persona para traccionar del esófago hacia arriba y del estómago hacia abajo. Esta es una técnica directa. Creo recordar que hay 3 concretas para hernia de hiato que son altamente efectivas y tiene muy buen resultado. Más preguntas. Caso de incompetencia. Mira, la Beatriz me hace una pregunta justo que es lo que he explicado antes. El cardia se queda abierto, puede ser por una disfunción neural, puede ser por un golpe, puede ser sobre todo por una desregulación de los sistemas de anclaje. Pensar que el cardias está sostenido ahí medio y los medios de unión entre el diafragma, entre el esófago y el fundus, todas esas estructuras mantienen el cardias ahí cerrado. Cuando hay mucha tensión, se puede mantener abierto. Por lo tanto, liberar eso hará que relaje las tensiones y puede llegar a cerrar el cardias. Si el origen ha sido un balonazo, probablemente había un espasmo. ¿Vale? Esa era la pregunta, ¿eh? O sea, perdón. La pregunta era si se puede mejorar la calidad de cierre del cardias después de un golpe de balón, cuando no hay cierres. Vale, Alejandro. Conocemos la importancia de los... Vale, me hacen una pregunta de alimentación general sobre la importancia de los almidones resistentes, pero también hablan sobre la importancia de las grasas saturadas. Las dos son importantes. Al final, el almidón resistente es una sustancia que da de comer a la microbiota. Y las grasas también forman parte de ese sustrato para mejorar la calidad del microambiente del intestino. Además, las grasas forman parte de las células y tienen que tener una correlación importante para que tengan una función mejor. Por lo tanto un alimento como el otro son básicos. Espero haber respondido a tu pregunta. Vale, voy a ver si hay más preguntas. A ver. Tenemos que actualizar esto. Vale. Graciela, ¿cómo es el pH del estómago? El pH del estómago, esto es un abordaje de la psiconeurología, se regula básicamente con una suplementación de pepsina, pero se tiene que ver primero qué es lo que está pasando. Tenemos que descartar que no haya un Helicobacter. En caso de que haya un Helicobacter, primero se tiene que eliminar el Helicobacter con antibióticos y luego normalizar ese pH. El pH se tiene que valorar cuál es la capacidad del estómago para resistir ese aumento del pH, porque si hace mucho tiempo que esa persona tiene un pH alcalinizado, es una persona que ha tomado protectores gástricos durante mucho tiempo, esas paredes se habrán debilitado mucho. Entonces, tenemos que ir exponiendo progresivamente al estómago para regenerar esas paredes, junto con suplementación, fitoterapia, para normalizar ese pH. Y el estilo de vida. La movilidad gástrica se podría mejorar una gastritis con un síndrome central.
Vale. La terapia manual visceral mejora todo lo que es el tejido externo, la movilidad, entonces, y las tensiones que pueden estar influyendo en el estómago. A nivel reflejo, cualquier trabajo de terapia manual visceral tiene una influencia a nivel del sistema nervioso central. Una gastritis por sí sola no se va a curar con terapia manual visceral, pero sí vamos a mejorar toda la sintomatología que hay alrededor. Si el problema es la sensibilización central, sabemos que únicamente con terapia manual no vamos a mejorar esa sensibilización central. Tenemos que hacer un programa de exposición graduada a las presiones que podemos hacer, porque si hay sensibilización central, solo esa zona será sensible, pero sobre todo tiene que haber una educación en dolor y en la sensibilización central para que ese paciente sepa cómo actuar y cómo manejarlo. No solo la terapia manual, sino cómo mejorar su calidad de vida para que esa gastritis no sea tan irritable, mejorar la calidad del tubo digestivo y darle herramientas de manejo de todo eso para bajar esa sensibilidad. Ok. Correcto, la vesícula, me pregunta Fátima que le sacaron la vesícula y después de eso le cogió mucha inflamación del estómago. Seguramente más que del estómago, la inflamación es en el duodeno, ¿vale? Que es la parte que conecta el estómago con el tubo digestivo, el intestino delgado. La parte inicial del intestino delgado es el duodeno, que es la parte donde ahí hay las sales biliares y los jugos pancreáticos que van ahí a emulsionar grasas, ¿vale? Y también van a romper carbohidratos. Entonces, cuando esto no funciona bien, puede haber una proliferación de microorganismos, de bacterias, y que cuando estás en el proceso de digestión se inflama. Eso sería un SIBO, ¿vale? Que podría ser una de las posibles causas de lo que te pasa, ¿vale? Pero con la terapia manual visceral lo que podemos hacer es mejorar todo el drenaje del hígado y de la vesícula, porque te han sacado la vesícula, pero el conducto de la vesícula con el páncreas seguro que sigue ahí, y podemos mejorar ese conducto porque al final la vesícula es una bolsa que guarda esos jugos producidos por el hígado. Entonces, si bajan directamente, podrán ayudarte, ¿vale? Normalizar. Por eso hay unos drenajes hepáticos para mejorar toda la calidad del tejido, del funcionamiento del duodeno y así mejorar esas pequeñas inflamaciones que puedas tener. Bueno, vamos a hacer ya la última pregunta, porque ya tengo que ir terminando este webinar. Me han encantado todas estas preguntas que me habéis hecho, súper interesantes. Voy a ver si hay alguna más, si no me equivoco. A ver aquí. Sí, vale. Vale, voy a haceros dos preguntas más, que están muy bien. La primera me habla de los hipopresivos, si son buenos para todo el trabajo visceral. A ver, ¿los ejercicios hipopresivos ayudan? Me pregunta. Los ejercicios hipopresivos son muy, muy, muy beneficiosos, son casi indicados, porque al final lo que estamos haciendo con los ejercicios hipopresivos es mover el diafragma, por lo tanto, traccionar a todas las estructuras y movilizar todo el sistema visceral. Además, con los hipopresivos mejoramos todo lo que son las presiones intraabdominales, que son también muy importantes para la gestión de la movilidad y del funcionamiento. Una de las indicaciones
es también para todo lo que son las hernias de hiato, porque al final una hernia de hiato se puede producir por un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, regular esa presión intraabdominal será también necesaria para mejorar la calidad de ese tejido y poder bajar la hernia lo máximo posible. Entonces, y la última pregunta creo que estaba relacionada. ¿Cuántas sesiones aproximadas, me pregunta Beatriz, cuántas sesiones aproximadas serían necesarias para relajar las tensiones alrededor del cardias? Esto aproximadamente en una sesión tiene que haber una ganancia muy importante, ¿vale? Luego dependerá del nivel de influencia que tenga el tejido en el cierre del cardias, que sea más rápido o menos, porque si es una desregulación de los ácidos, o sea, del pH, será más complicado solo relajando, pero entre 2-3 sesiones de terapia manual son suficientes para normalizar por completo las tensiones a nivel del cardias. Vale, bueno, nada, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Mira, tenía que ser un webinar de media hora, llevamos 40 minutos, podríamos estar mucho más. Os animo mucho a investigar sobre la terapia manual visceral porque tiene unos efectos espectaculares sobre los tejidos. Los beneficios que tienen los pacientes son enormes. Ya os acabo de decir, en 2 sesiones tiene unos cambios espectaculares en la función y en el dolor. Por lo tanto, os animo a explorar, a mover esas vísceras de vuestros pacientes. El curso online, os digo que es un curso espectacularmente diseñado para que sea una guía útil y práctica que podáis utilizar de inmediato. Tenéis técnica por órgano, podéis ir, si hay una sintomatología adecuada, ir a buscar la técnica para trabajarlo, y con esos vídeos que son súper fáciles de entender, podréis trabajar y dominar la terapia manual en muy poco tiempo. ¿Vale? Esto es algo que me gusta mucho, espero haberos podido ayudar y os animo a que investiguéis sobre la terapia manual. ¿Vale? Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.